Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre la batalla de Pavía, la segunda vez que ya lo celebramos. El año pasado sí que lo hicimos con otras condiciones distintas a las de hoy, pero hemos querido volver a este mismo sitio, a la librería Tercios Viejos, a los que estamos siempre eternamente agradecidos por su acogida y por su difusión no solo de la historia de los tercios, sino de la historia en general. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una charla de debate con dos de los mejores, digamos, conocedores de la batalla. A mi derecha, don César Muro, y a mi izquierda, don Carlos Canales. Bueno, sí que en el día de hoy, aparte de ellos, vamos a tener posteriormente una charla también sobre lo que es el armamento y también la diferente vestimenta que puede llevar un soldado de los tercios, o no de los tercios, ya hablaremos sobre eso, en la batalla de Pavía. Entonces, sí que mostrar mi agradecimiento también a Divulgadores del Misterio, porque nos permite grabar esta charla, por siempre acompañarnos, y que encima aún tenemos la suerte de que luego más televidentes podrán verlo desde sus casas, y también a todos ustedes en este pandémico mes de febrero, como diría Rafael Rodrigo, que hoy le echamos mucho de menos. Sobre la batalla de Pavía tenemos que decir de una forma muy somera que es una batalla compleja, una batalla difícil, donde no participaron los tercios. Ahora bien, sí que supone un inicio, el cual vamos a disertar, en tanto en cuanto ya supone o refleja cómo va a ser el mundo de la guerra durante el siglo XVI o siglo XVII. Va a ser en primer lugar un asedio que se va a prolongar durante unos meses, a lo cual se va a acompañar por una batalla a campo abierto. Esta batalla a campo abierto que se va a producir entre el ejército sitiador y el ejército de socorro. Ya saben que las batallas a campo abierto son muy escasas en ese momento, en la edad moderna, y siempre se producen con esta misma dinámica, con lo que ocurre en Pavía. Sí que es cierto también que tenemos que decir que la batalla de Pavía está llena de mitos y leyendas que vamos a tratar de desentrañar. Y lo vamos a hacer, como decíamos, con dos de los mejores especialistas en la materia. Me van a permitir que haga un breve resumen sobre su grandes currículum, que podríamos tardar un largo tiempo en resumirlos, pero nos vamos a quedar con lo básico. Don César Muro, a mi derecha, es teniente general del Ejército de Tierra. Ha estado destinado a diferentes banderas. En 2005 fue nombrado director de la Academia General de Infantería. Y entre septiembre de 2012 y mayo de 2015 fue jefe de la UME. Indicarles también que es presidente de la Asociación Amigos del Camino Español, gran amigo de esta casa y de 31 de enero tercios, y que además ha sido autor de diferentes obras históricas, como por ejemplo puede ser Infantes con leyenda, por ejemplo. A mi izquierda me acompaña don Carlos Canales, gran amigo también de 31 de enero y también, por supuesto, de esta casa. Recordarles que es abogado y escritor, es investigador de diferentes múltiples procesos de la historia de España, ha sido director de la revista Ristre y Restre Napoleónico y es uno de los mayores divulgadores de historia que tiene nuestro país. Recordarles que también ha sido miembro del programa radiofónico La Rosa de los Vientos y que actualmente participa también en la Escóbula de la Brújula. Y por supuesto también es autor de centenares de obras. Reseñarles las dos últimas publicadas por EDAF, que son por un lado Atlas de Imperios y Soldados de Fortuna. Vamos a entrar, si les parece, ya en materia. Vamos a tener esta charla de debate donde van a participar ambos, donde yo les voy a plantear una serie de preguntas. Esta primera pregunta que vamos a lanzar va a ser para don César Muro, a lo cual va a responder don Carlos Canales. Creo que, don César, cuando uno se acerca a la batalla de Pavía por primera vez, o se acerca a este conglomerado que fue Italia, le puede sorprender el hecho de que la monarquía hispánica se esté enfrentando a Francia en Italia. Para nuestra mentalidad, nuestra concepción, resulta menos extraño. ¿Cómo era el contexto del momento? ¿Cómo se vivió la batalla de Pavía en tanto en cuanto... ¿Por qué se produce? Vamos a centrarnos primero... ¿Me oyen bien, no? Sí. En el momento en el que estamos, ¿no? Y los actores que se van a manejar en esta guerra y los antecedentes. ¿Qué ocurre? Vamos a ver cuál es la estrategia de España, por así es la monarquía hispánica. Como saben ustedes, la monarquía hispánica viene de dos ramas. Una es los reyes católicos, que son los territorios de la península, Castilla, Aragón, Granada, cuando lo toman ellos, y lo que incorpora la corona de Aragón, Sicilia, Nápoles, y también, obviamente, la monarquía hispánica la forman todo aquello que hereda esta dinastía de Felipe el Hermoso, el marido de Juana, que como saben ya son territorios europeos. Estamos hablando de la Borgoña, que es el territorio que se encuentra al oeste de Suiza, ahí estaba Borgoña, y luego lo que son los Países Bajos, 17 provincias lo llaman aquella época. Y por supuesto, los nuevos territorios de las Américas, ¿no?
Eso es por un lado. Esta monarquía hispánica tenía una estrategia política clarísima. Con los Reyes Católicos empieza la estrategia diciendo: el primer punto importante es la unidad peninsular de la península ibérica, tomar Granada. Una vez que consiguen eso, mirando hacia afuera está el Mediterráneo, pero para ellos el Mediterráneo no es como va a ser luego para Carlos. El Mediterráneo es un Mediterráneo próximo, es un Mediterráneo que sobre todo marcan ellos una estrategia que la llaman los analistas la estrategia de la orilla contraria, es decir, vamos a tomar todo lo que es Barberia, Ceuta, Melilla, Argel, Orán, etcétera, para evitar que los corsarios ataquen las costas andaluzas o haya barcos de berbería por el Mediterráneo. Esa es su segunda prioridad. Y la tercera prioridad es América. Cuando llega el emperador Carlos a esta masa une el Imperio Romano Germánico. El Imperio Romano Germánico son los territorios, parte de la actual Alemania y parte de lo que era Francia, porque en concreto Lorena y Alsacia, todo eso era de ellos, parte de Polonia y Austria. Esos son sus territorios. ¿Cuál es la estrategia de ese Imperio Romano Germánico? Muy clara. Centro Europa y hacia el sur. No tiene ninguna visión sobre el Mediterráneo. Pero cuando el rey Carlos hereda la estrategia de sus abuelos, él cambia esa estrategia de lo que era la monarquía hispánica y dice lo siguiente: no, la estrategia de la monarquía hispánica va a tener tres pilares. El primero, el Mediterráneo. El segundo, Europa. Y el tercero, América. Y en esa prioridad emplea sus dineros y sus esfuerzos. Entonces, cuando estamos con Carlos, estamos ahora en Pavía, y es Carlos, el emperador y rey, Carlos I y Carlos V, como saben, la estrategia se funde tanto del imperio como en la monarquía hispánica, y está claro que estamos hablando del Mediterráneo, en este caso cuando hablamos de Pavía, y de Centro Europa. Centro Europa ya están interesados ellos porque están en Austria, el Imperio Romano Germánico está en Austria, por supuesto la Lombardía que es la parte norte de lo que es actualmente Italia. Entonces se junta la confluencia dentro de la estrategia del imperio con la estrategia de la monarquía hispánica. Por el otro lado, Francia, su estrategia es totalmente diferente. Es expansión. Francia está celosa de España, es la segunda potencia, y está sobre todo estrangulada. Está estrangulada por todos lados. Por abajo, Navarra, que podía haber sido una expansión para ellos, en el año 21 lo pierden en la batalla de Anoaín. El rey de España consigue ocupar Navarra y pasa a ser parte de la monarquía hispánica. El Rosellón, que era otro terreno en liza con los aragoneses, lo pierde. Y entonces no tiene salida porque por el este, como les decía, está Borgoña, que es territorio español, está debajo de ellos Saboya, que es un estado independiente apoyado lógicamente por el Imperio Romano Germánico, y al norte los Países Bajos, con lo cual no puede salir, está estrangulada y tiene que buscar una salida como sea. Francia es un gran país, tiene una potente agricultura, tiene mucha población y no ve otra salida. No es un país marítimo, no es un país que se tira al mar, ni mucho menos, es un país continental, que la única salida está hacia Italia. Y de ahí viene, primero, las dos guerras de Nápoles, que lidera el gran capitán a final del siglo XV y del siglo XVI. Luego viene como antecedente también una batalla de Pavía, anterior, porque en 1510 o 12, por aquí lo tengo apuntado, intentó entrar y se hizo frente los cantones suizos, apoyaron a la familia de los Sforza, que eran los dueños del ducado de Milán, los suizos y los venecianos. Fue una batalla de venecianos suizos contra franceses en Pavía, y la perdió, se volvió a ir. Les he hablado del problema de Navarra, tampoco lo tiene, y vuelve a insistir. Y entonces aparece en la década de los años 20 una guerra de 4 años en el que
el nuevo rey, Francisco I, insiste en expandirse en la Lombardía. La Lombardía es un territorio estupendo, es un territorio muy fértil, poblado de ríos y que tiene una salida muy fácil por el Mediterráneo hacia Provenza, que es la región sur de Francia, ¿no? Entonces ese corredor por ahí entraría a la Lombardía y se haría cargo de eso. Y ese es el marco general. El primer empuje que hace, porque hay dos campañas, entra con un ejército muy potente y la estrategia del bando imperial y la monarquía hispánica, que confluyen los intereses ahí, no es hacerle frente a una gran batalla, sino que le da batallas, combates, le está hostigando, no le deja vivir, ataca mucho su retaguardia, su logística, etcétera, y poco a poco le va deshaciendo y arrinconando. La orden que reciben es replegarse. Entonces, cuando se están replegando los franceses en dirección a los Alpes, en concreto el Piamonte, la zona de Turín, toda esa zona, en un río, en el río Sesia, les cogen la retaguardia, el bando imperial que andaba detrás de ellos, con el marqués de Pescara y Carlos de Borbón, les cogen en la retaguardia cuando están pasando el río Sesia y les destrozan prácticamente la mitad del ejército. Esa es la primera campaña. Este ejército francés se repliega y aprovecha Borbón. Carlos de Borbón ha sido el jefe del ejército francés. Se enemista con Francisco I y se pasa al enemigo. Entonces, Carlos de Borbón, junto el marqués de Pescara, que es el jefe del ejército, persigue a este ejército francés que pasa a su terreno, evidentemente. Siguen continuando, le siguen y ponen sitio a Marsella. Marsella lo sitian y están a punto de que caiga Marsella. Pero obviamente el rey Francisco I, el rey de Francia, en Lyon, concentra un montón de tropas y amenaza con ir a liberar Marsella. Hay una entrevista muy dura entre Carlos y el marqués de Pescara, y el marqués de Pescara se le planta, ¿no? Le dice, no podemos seguir aquí por dos cosas. Una, no tenemos víveres suficientes porque en toda Provenza somos absolutamente enemigos y no hay manera de encontrar víveres suficientes, y no tenemos dinero para pagar a las tropas. Hay que replegarse y es la orden que les saca de ahí. Se repliegan y vuelven otra vez a Lombardía, y en el momento que pasan en el Piamonte les está esperando Linois. Linois es el virrey de Nápoles, que casualmente es un borgoñón, es un hombre muy leal y amigo personal de Carlos. Les espera y tiene una reunión para ver cómo hacen frente al rey de Francia, que va a empezar esta segunda campaña, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos enfrente, no? Entonces, lo único que se les ocurre es, vamos a repartirnos. Linois se vuelve a Nápoles y va a reclutar tropas para concentrar un ejército que le haga frente. Borbón se va arriba a Alemania a ver a Fernando. Fernando es el rey, no el rey, el hermano del emperador, como sabéis, del emperador Carlos, que está regentando el imperio sacro romano, el imperio romano germánico, a pedirle tropas. Y Pescara se queda sobre el terreno haciendo frente al rey francés. Y esto es la segunda época de esta guerra de los 4 años. Lo he hecho al revés porque me he saltado la primera. La primera es la famosa campaña que acaba en Bicoca. Entran los franceses y les derrotamos en Bicoca. Ahí hay una batalla decisiva que echa a los franceses en Bicoca, cuando el ejército hace frente con unas tácticas muy parecidas a Ceriñola, obstáculo, fuegos de arcabucería contra la caballería enemiga, y eso fue Ceriñola, y aquí es en Bicoca, contra los piqueros suizos, como se los elguízaros. Eso fue la primera campaña de esta guerra. La segunda fue esta, la batalla de Sesia, etcétera. Entonces, en esa circunstancia entra el rey a la Lombardía, el rey Francisco I. Pescara le hace frente, pero no tiene ejército ni tiene nada, y lo que va es se refugia en Milán. El rey llega a Milán y cuando está a las puertas de Milán, él deja una guarnición en el castillo. Seguro que los que habéis estado en Milán conocéis el castillo, el castillo Sforza, luego fue el castillo español, etcétera.
y se repliegan fuera de la Lombardía, al otro lado del Adda. Y lo único que hace es uno de sus mejores maestres de campo. En aquella época no había tercios todavía, pero sí había maestres de campo. Maestre de campo era un capitán experto, maestro de campo, la propia palabra lo dice. Y eran gente de confianza de los generales para darles misiones muy singulares. Elige a Leiva. Leiva es un riojano, un hombre que vive, realmente es un tío muy guerrero. Estuvo ya en las Alpujarras, ha combatido con el rey, estuvo con el gran capitán, tiene, me parece, 47, en su historial tiene 47 asedios y 23 batallas, o sea, todo un guerrero, y le pone a su cargo 1000 españoles y un grupo de 5000 lasquenetes, voluntarios alemanes. Y esos son los que se van a Pavía. Leiva se va a Pavía y lo que quiere el jefe Pescara, el marqués de Pescara, es que gane tiempo, que entretenga a ese ejército francés, que resista un asedio, mientras Borbón, que ha ido a Alemania, consigue tropas, y Linois, que ha bajado como virrey de Nápoles, consigue tropas. Y ese es el sentido de este marco y el origen del sitio y la batalla de Pavía. Yo creo que el contexto está muy bien personificado y la verdad que todos hemos podido entender cómo se podía vivir esos días anteriores o esos meses anteriores al comienzo del asedio, del cual hablaremos posteriormente. Carlos, ¿qué nos puedes contar acerca más del contexto que se puede añadir a lo indicado por... Bueno, como está muy bien explicado, pues simplemente dos cuestiones que yo voy a tratar desde un punto de vista más moderno para evitar algunos elementos de confusión muy habituales en la mente de todos. Por ejemplo, el primero, todo en relación con lo que ha contado, que está perfecto. Es decir, en realidad la gente está acostumbrada actualmente en el mundo a ver entre Alemania y Francia siempre a Alemania como el agresor. Una pobre Francia invadida por los malvados alemanes o por los todopoderosos alemanes. En realidad durante 1000 años fue al revés. Era Francia quien atacaba a Alemania, pero no a Alemania, atacaba a Alemania, Italia, a España, lo que tuviera cerca, porque era el país más rico y poblado de Europa y tenía una clase de guerra que podía mantener su campo y su industria perfectamente equilibrada y bien. No era un país tan centralista como actual, pero en comparación con lo que era el resto del mundo, o de Europa, la Europa cristiana, era una nación, un reino relativamente estable, organizado y muy sólido. Francia, como define muy bien un asesor del conde duque de Olivares en el siglo XVII, es, como dice cuando nos declaran la guerra, durante la guerra de los 30 años, en 1635, le dice a Olivares, uno del Consejo de Castilla, es que el centro del imperio español es Francia. Es que están en medio. Es como un gigante al que rodea un montón de enanitos que le cogen de las piernas, pero el gigante es mucho más fuerte que tú. Entonces, lo más interesante de la guerra de los 4 años, que es la guerra en la que se marca Pavía, es que es una guerra defensiva. O sea, es Francia el agresor. Es Francia el que ataca y presiona en todas las líneas de frontera. Pero también en el Rin, en la zona de Lorena, en la Alsacia, en los Países Bajos. Otra cosa es que hace simplemente combates de contención, simplemente libra combates defensivos, como la frontera pirenaica en la zona de Cataluña-Aragón. No en Navarra. Porque en Navarra sí deciden apoyar al bando del rey de Navarra que ha perdido, bueno, que en 1512 ha perdido el reino, a los Albrecht, donde sabe que hay partidarios suficientes como para poder intentar que un partido pro rey de Navarra, o sea, pro francés, apoyara una invasión. De hecho, el primer golpe, que es el que acaba de derrotar a Noain, es contra Navarra, es en territorio surpirenaico, aquí, en España. Y al mismo tiempo, la invasión tradicional de Italia, que llevaban desde que Carlos VIII entró en 1494. ¿Por qué? Italia tenía las ciudades-estado más ricas de Europa, estaba en pleno renacimiento, eran ciudades comerciales, mercantiles, riquísimas, donde la nobleza francesa y donde el propio rey podían encontrar, pues bueno, lo que se hacía en la época todavía muy medieval, que era obtener botín, riqueza y honores. Cosas que ahora a lo mejor no se entenderían, pero en el siglo XVI sí. Entonces, apoyado en una clase guerrera y una estructura organizada muy poderosa, Francia es quien lleva el peso de la ofensiva, es decir, quien agrede, el agresor es Francia. Es verdad que en el contraataque de la campaña se invade Provenza, pero claro, una de las causas de la retirada es que Francia amenaza con cortar desde los pasos alpinos el camino de retirada, empujarlos contra la costa. Con lo cual, realmente, el ejército imperial español no tiene más remedio que retirarse hacia la zona de Lombardía, donde, como ha explicado también muy bien, intentan organizarse con los refuerzos de Alemania y del virrey de Nápoles. Vale, en ese escenario, con una Francia muy poblada, Francia aproximadamente tenía unos casi 4 o 5 millones de habitantes más que España, o más probablemente, y era un país más poblado que Rusia, y por lo menos tenía la misma más población que el Sacro Imperio entero. Entonces, ese poder demográfico siempre se convirtió para España en los siglos XVI y XVII en una pesadilla,
Por si tú lo ves en un mapa, no se entiende bien. Dice, oye, si somos más. No, no somos más. Somos menos. Es decir, el problema es que ellos están en el centro y encima están juntos. Es decir, con lo cual eso generaba un problema enorme a la estructura logística de la monarquía hispánica, que se veía obligada, aunque aparentemente amenazaba el centro francés, especialmente desde Flandes, pero donde no era tan sencillo hacer las cosas. Una cosa es decirlas y otra cosa es hacerlas. Entonces, a esa masa francesa que amenaza con inundar la Lombardía y toda la zona norte de Italia, el ejército hispano-imperial lo único que tiene es lo que tiene, una experiencia en combate muy probada, unos mandos muy bien organizados, una capacidad táctica muy buena, que luego hablaremos seguro, y un detalle que ya se ha notado, tanto en Sesa como en Bicoca. Es decir, una superioridad táctica en el combate cuando la batalla se libra a campo abierto, demoledora. Esto tiene luego una explicación, porque ahora nos podría parecer, bueno, los franceses eran tan torpes, ¿no? Los franceses habían aplastado en Marignano a un ejército enemigo de suizos y ciudades italianas sin ningún problema en 1515, unos pocos años antes. Con lo cual llegaron a pensar que lo que había ocurrido en las campañas de Nápoles, en Arellano o en Ceriñola, bueno, que había sido no mala suerte, pero algún problema, pero que en realidad la caballería pesada suya, su artillería, que era mucho mayor que la española, y su profesionalidad, entre comillas, pues no exactamente la palabra actual, de sus caballeros y sus bandas de ordenanza y sus gendarmes, iba a aplastar tarde o temprano a cualquier oposición que tuvieran. Y la verdad es que, si no se da una serie de factores, que supongo que ahora el general también va a comentar, es muy probable que la campaña francesa en Pavía hubiera tenido éxito. O sea, tal vez Francia no hubiera querido librar una batalla campal. Como ha dicho muy bien Juan Víctor, era muy raro que se librara una batalla campal, pero era jugártelo todo una carta. Es decir, eso no tenía ningún sentido. La guerra era muy cara, era complejo y te podías jugar toda una campaña o todo el éxito de una guerra a la suerte. Y eso, Francia tenía malas experiencias. Francia había perdido varios reyes prisioneros en el siglo XIV y había perdido dos desastres tremendos, en Crecy, en Poitiers y en Azincourt, tres, donde había una experiencia muy, muy heredada de que el rey podía tener un problema si se enfrentaba delante de su ejército a un ejército que te podía dar problemas en un día de mala suerte. Para los franceses, Azincourt, que parece una batalla genial por parte inglesa, para ellos seguía siendo un concepto de mala suerte, porque en Formigny habían revertido el problema y habían acabado ganando la guerra. Entonces, los franceses estaban convencidos de que si su plan se llevaba adelante en la forma que lo habían planeado y previsto, superioridad numérica, una considerable ventaja logística, superioridad artillera, buena conexión a través de Saboya y de los pasos alpinos del sur con su reino central, tenían ciertas ventajas que podían haber hecho que la campaña se hubiera inclinado a su favor. A favor de los hispano-alemanes, de los hispano-imperiales, las victorias de Sesa y Bicoca, la confianza absoluta que tenían sus tropas en su superioridad táctica en el combate y la idea de que si libraban la guerra al estilo del Gran Capitán, es decir, al estilo que les interesaba a los españoles y no a los franceses, se podía ganar por la vía del desgaste, de la destrucción lenta de sus comunicaciones, de sus tropas, es decir, lograr algo parecido a lo que se consiguió en la primera de las campañas de Nápoles, no en la segunda. Entonces, lo que siguió la derrota de Seminara. ¿Qué les sale mal a los franceses? Pues que tal vez, bueno, esto es un tema para debatir, porque no tengo tampoco tan claro, a pesar de que existe mucho, que tal vez la presencia del rey les estropeó la táctica, les jorobó. Porque un monarca en el siglo XVI no era como un monarca de ahora, era algo muy importante. Entonces, el hecho de que el monarca estuviera rodeado de todas sus estructuras, de bandas de ordenanza, de gendarmes, de todo lo que iba con él, les hizo tal vez arriesgarse a librar un combate que a lo mejor en condiciones normales no tenían que haber librado nunca. Entonces, la cuestión es cómo se llegó a que ahí se produjera una batalla que a lo mejor nunca se tenía que haber realizado. Y cómo fue posible luego, que eso es ahora para hablar un buen rato, que supongo que tenemos un montón de preguntas, cómo se pudo lograr que un ejército como el hispano imperial, claramente inferior, se impusiera a un ejército claramente superior. Que, por cierto, y esto es un detalle importante, no estaba, esto no es la historia de David y Goliat. Es decir, los españoles no tenían un arma mágica como la honda de David para combatir contra el guerrero acorazado Goliat. Es decir, yo diría que incluso estaba mejor que para los franceses si lo ponemos 1-1 y en conjunto. Entonces, con lo cual realmente no había tampoco una ventaja ni armamentística, ni en principio ni de ningún material o algo especial que hiciera a los españoles y alemanes o imperiales superiores a los franceses y a sus mercenarios suizos. Lo cual, bueno, pues llevó a que de repente acabara librándose lo que se iba a convertir en una de las grandes victorias legendarias de la historia de España. Bueno, una vez ya analizado el contexto, vamos a entrar en harina. Un momento, por apuntar y por cerrar ya el concepto este. Si nos centramos en la época en la que estamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna. La Edad Media, en el punto de vista militar, predomina la caballería. Es el arma predominante. En el paso de la Edad Media a la Edad Moderna aparecen las armas de fuego. Las armas de fuego consigo llevan también
la fortificación. Los castillos dejan de ser como los castillos de Castilla, sino que se entierran. La fortificación a bala hurtada, etcétera, etcétera. Y el asedio. Cambia absolutamente todo. Y de ese ejército medieval hay que pasar a otro ejército para utilizar armas de fuego y estos nuevos castillos. Y aparecen las nuevas tácticas y aparece unas nuevas herramientas, que es el empleo de la infantería de una manera totalmente diferente a como había sido en los tiempos anteriores. Gracias al gran capitán, como luego al final, si Dios quiere, les podré explicar. Y ese cambio, España lo hace seguramente acabada la Reconquista, donde tenemos un ejército tremendo, estupendo, que ha luchado contra excelentes combatientes, que eran los granadinos, y luego tenemos la experiencia del gran capitán en Nápoles. Luego el ejército español ha evolucionado de esa caballería que empieza atacando en la guerra de Granada, en el primer trienio de la guerra de Granada, ha evolucionado totalmente a esa infantería que maneja el gran capitán en Cerignola y Garellana. El ejército francés no ha sufrido esa evolución todavía, y sigue anclado en la Edad Media. Y no tiene un ejército nacional. Las ordenanzas que hacen los reyes católicos en 1493, 1497 y 1503 hacen un ejército nacional. Se acabó los feudales, se acabó todo. Cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Parten de una estructura absolutamente medieval a una estructura moderna con estas tres ordenanzas. Es la nueva reorganización de un ejército moderno. Habla de cómo se paga, los veedores, los pagadores, los contadores, en fin, una administración tremenda que se persigue al defraudador, cómo se recluta, en fin, cuentan absolutamente todo. Ha cambiado absolutamente. Francia sigue en el pasado. Este rey se va a la guerra con sus señores feudales, con sus condes, con sus duques, etcétera, y con toda su corte, a lucirse con su caballería pesada que había sido arrolladora durante toda la Edad Media. Y en ese momento histórico militar estamos. La evolución, el imperio español e imperial le ha hecho a la Edad Moderna, y los franceses siguen anclados al final de la Edad Media. Ese es el momento en el que estamos. Yo creo que también es muy interesante ambas exposiciones. Hemos entendido el papel que juega la monarquía hispánica, hemos entendido el papel que juega Francia, la cuestión de la demografía, y vamos a entrar ya en el segundo punto, que así que aquí les voy a pedir que sean muy breves a mis contertulios para ya entrar directamente en harina lo antes posible. Carlos, vamos a comenzar con usted, y sí que hemos hablado que las fuerzas francesas se dirigen justamente hacia Pavía y ponen sitio a la ciudad. ¿Cómo se produce ese sitio? ¿Qué fuerzas tiene en ese momento Francia para luchar contra las tropas abalortadas de Pavía? Lo que vaya de contra el general, efectivamente, cuando el ejército francés, como las órdenes que tiene de quedarse allí, es fijar al ejército francés para evitar que siga el avance e intentar resistir el máximo tiempo posible, se inicia un sitio en el sentido moderno del término sitio. Es cierto que en aquel entonces Pavía todavía no tenía lo que ahora llamaríamos estructuras de traza italiana, o sea, que son las fortificaciones de lo que hoy es conocido actualmente en el mundo como sistema Da Vinci-Vauban, que son ese sistema de forma en estrella, pero son fortificaciones relativamente modernas y sólidas, están bien colocadas, la ciudad está bien abastecida y es una zona moderadamente rica, con lo cual, aunque luego hay todo tipo de historias y leyendas sobre la falta de material, comida y demás, el hecho cierto es que en principio no se elige un mal lugar. Es decir, Pavía es una ciudad famosa ya desde principios de la Edad Media y es una buena plaza fuerte y es una de las llaves clásicas de la entrada hacia el sur de Italia. Entonces, en ese sentido, el lugar por la parte española imperial es correcto. En la parte francesa, el problema de los asedios es que los asedios consumían esfuerzo, energía y tiempo. Entonces, la cuestión francesa en principio es que al ejército francés como tal no le molesta en principio el tener que visitar la ciudad, estaba dentro de lo previsto, que tarde o temprano las tropas enemigas se te van a encerrar en baluartes para intentar impedirte el movimiento, o obligarte a quedarte a no abandonar tu retaguardia para evitar problemas en tu avance. Pero aquí hay un matiz importante, ellos están convencidos, dada su superioridad artillera que la tienen y la superioridad numérica aplastante, que si consiguen la labor de desgaste que están haciendo el ejército imperial y español, que saben que tiene pocos recursos y que se está aparentemente, entre comillas, retirando, que si la cosa va bien y la campaña funciona de manera correcta, el ejército enemigo de los franceses se va a disolver como un azucarillo, lentamente. Entonces lo único que tienen que hacer es seguir su táctica y no perder el tiempo. ¿Qué juega en su contra? Pues algo sorprendente, que también lo acaba de decir el general, es que los nobles franceses que rodean las levas feudales y los nobles franceses que rodean al rey no van ahí para eso, ellos van para lucirse.
Es que ahora es muy difícil de entender, pero es que el lucimiento, el honor, el orgullo, el demostrar tu valía era muy importante. Es decir, era muy importante, pero para sus propios códigos de honor y de forma de vida, y también para entender el por qué estaban allí. Ellos no estaban allí para necesariamente perder el tiempo muriéndose de asco entre el barro durante 4 o 5 meses. Ellos querían librar batallas campales donde hacer y demostrar lo que podían hacer y cómo destruían al enemigo. Con lo cual, otra vez volvemos a lo mismo que acaba también de decir el general, hay 2 modelos de guerra. Un modelo de guerra medieval de asedios y avance y un modelo moderno que tiene otro sentido del combate y del conflicto que no va por ahí y que busca un objetivo diferente. Cuidado, esto es muy fácil decir ahora. Probablemente ninguno de los 2 bandos lo entendía así en el siglo XVI y se veían muy próximos, porque todos seguían teniendo los mismos, básicamente, códigos de honor y de valor. Pero sí que, a la hora de la verdad, sí que influye luego en el resultado final. Es decir, los españoles, aunque solo sea 1525, son ya herederos de los éxitos del gran capitán. Son herederos de 25 años de guerra que ha salido muy bien, que ha ido muy bien y que ha ido de éxito en éxito. Y los franceses son herederos que no se sienten como tales, de derrotas que no se achacan ellos mismos, piensan que han sido otros factores, era más tonto el duque Nemours, había mal día, se nos dio mal, habíamos comido algo mal, tal. Es decir, ellos siempre le echan la culpa a otro problema. Y además de eso, siguen convencidos, después de Mariñano, que para ellos fue un terrible problema, en que en realidad Bicoca y Sesa no se pierden, o Noain, no se pierden realmente porque ellos lo han hecho mal, sino porque hay extraños factores que intervienen o porque los que combaten allí no son tan competentes como los que rodean ahora al rey. Y entonces esa especie de chulería brutal se nota completamente y se va notando y se va a notar luego en la batalla en cada uno de los procesos que van ocurriendo. Y es que los franceses en todo momento, hasta prácticamente el final, están convencidos de que van a vencer y que lo van a hacer con facilidad. Lo que hemos analizado muy bien en ese sentido, qué fuerzas contaba y cuál era ese momento en el que la monarquía hispánica y Francia se embaten en duelo en una batalla crucial para la historia. No sé si don César nos quiere agregar algo más sobre esta cuestión de cómo se inicia ese sitio, cómo se produce ese sitio de ese tiempo crucial. Vamos a enganchar lo que dice Carlos. Lo que tenía el rey de Francia allí, aparte de todos estos caballeros, etcétera, era, al cambio de hoy, una ciudad de 4 millones de personas, mínimo. Para que se hagan una idea, Francia tenía como capital París en aquella época y tenía 100.000 habitantes. Era la ciudad más grande del mundo. Era Nueva York, al cambio. Bueno, pues lo que había, los soldados que se había llevado el rey, más todo lo que iba detrás de logística, de servidores, de tal, no sé cuántos, era más de medio París. Medio París sobre el terreno. Perdón, esto es un detalle muy importante. Eso lo hemos contado muchas veces. Un caballo consume 35 litros de agua y 19 de forraje al día. Más luego, cada caballero llevaba el caballo de dobladura y el descher de combate. Todo eso más, luego tocamos esto. Es que eso es una pesadilla. Es una pesadilla lo que hace ahí. Luego, el sitio tiene grandes trampas. Y es el llevar mucha gente. Si llevas mucha gente, el primer día comes sobre el terreno. Es decir, los caballos comen del pienso que hay allí, del heno, etcétera. Pero cuando llevas 2 meses, te tienes que ir a por el heno a 200 kilómetros. Y tienes que montar unas caravanas impresionantes para traer el pienso. En aquella época no había pacas como ahora, de tal forma de que ahora una paca son 20 kilos y está concentrado. En un carro normal, paja por 20 kilos es medio carro. Y una paca es lo que se come un caballo, lo que necesita un caballo. O sea, imaginaros el esfuerzo logístico solo para alimentar a los caballos. Tremendo, tremendo. Y eso da de comer a todo el mundo, etcétera. Luego ya, el jaleo que montan es impresionante. Tremendo. Una densidad logística bestial, absoluta. El ir del rey es una auténtica aberración, para mí también. ¿Y qué ocurre en el sitio? Pues que Leiva es un figura. Leiva es un fuera de serie. Estos hombres llegan los franceses y hacen el sitio como está marcado, no crean que se hace una cosa mal. Rodean, perimetrean la ciudad, hacen un doble cordón, unos hacia afuera y otros hacia adentro, empiezan a hacer trincheras, avanzando, ponen su artillería, empiezan a bombardear, ponen 2 o 3 caballeros. Caballeros son como una especie de montañitas para con los cañones romper la muralla y abren brecha la muralla un par de veces. Pero cuando entra, y en una entra el rey, detrás hay un bastión que han hecho una segunda línea con otro foso. Y ahí caen como merluzas. ¿Por qué? Porque en la guerra de sitios, la utilización de la artillería para abrir brechas hace que el que está dentro
prevea por dónde van a entrar y ya organiza su defensa en esa línea. Cuando tú te haces un sitio a una ciudad que está apoyada en un río, tienes todas las de perder. Porque una de la gran ventaja de sitiar una ciudad es matarles de hambre, que es luego lo que normalmente se hizo posteriormente. Y Alejandro Farnesio impuso en Flandes, ¿no? Pero evidentemente, si yo estoy apoyado en un río en la espalda, por ese río me alimento, por ese río tengo agua, por ese río puedo hacer canales por el interior, que ya los tenía, porque todas estas ciudades italianas aprovechaban los ríos y metían canales dentro para echar la basura, limpieza, etcétera, ¿no? Para limpiar la ciudad. Luego tenían dentro canales y tenían agua, podían pescar y por encima, por el río, les podían abastecer de lo que quisieran. Luego el problema principal de un sitio, que es aislar al enemigo, que no coma y que se muera de hambre, no lo iban a conseguir nunca. Y luego empiezan con las brechas y se sacaba la pólvora. Se tienen que ir a 100 y pico de kilómetros a por pólvora otra vez, porque se sacaba la pólvora y no consiguen hacer nada. Y entonces desembocan a la guerra de Minas. Y en la guerra de Minas los españoles eran maestros. ¿Por qué? Porque habíamos tenido el fundador de la guerra de Minas y contra Minas, Navarro, del Roncal, un fuera de serie, que es el que crea realmente la guerra de Minas, un gran zapador. Y este ya nos había enseñado a todos. Y los españoles, para que fíjense la astucia de aquella época, a modo de sensores fuera de la muralla, colocaban cajas de tambores, con la piel muy tensa y ponían alubias. De tal forma que si el enemigo se metía por debajo, tengan en cuenta que en aquellos terrenos no hay piedra, todo es barro. Toda galería hay que hacerla sujetándola con madera. Si tú te metes dentro y empiezas a hacer la zapa, como se decía, a nada que vibrase la tierra, vibraba la tripa del tambor, se movía la alubia y cuando al amanecer salían decían, ¡oh! Por aquí viene la trinchera enemiga, por aquí viene la cueva. Y hacían la contramina. Les metían azufre y les mataban. O les metían una vía de agua o les metían un explosivo y les mataban. 3 minas intentaron llegar a la muralla para poner una carga. Se las cazaron las 3. En concreto, eran unos figuras, hablando en plata. Y Leiva era un experto en el asedio. Entonces, tácticamente no podían. Y al final el rey se rinde y dice, joder, no entramos. Vamos a aguantar y vamos a sitiarles a ver si de una vez se mueren y tal. Y esta gente, por las pagas, se sublevan, los lasquenetes dentro, que tuvieron problemas, ¿no? Saben que se sublevan, tiene que hacer una colecta y pagarle, los soldados españoles se niegan, en fin, se comen los caballos, hay de todo. Y se carga, bueno, no se lo carga, pero dicen, se sospecha fundadamente, que Leiva ordena envenenar al jefe de los lasquenetes. Muere, el hombre muere de muerte natural, dicen, pero en aquella época era muy natural. Como saben ustedes, los venenos superaban a la medicina ampliamente. Había venenos vastos, que te lo daban, te daba un jamacuca allí, pero había venenos muy finos, que te iban matando poquito a poquito, y morías en 2 meses de muerte natural. Luego te hacían la autopsia, como se le hicieron a Juan de Austria, que murió envenenado, está podrido por dentro, lo que había. Joder, lo han envenenado, y creíamos que tenía almorranas, no sé qué y tal, ¿entendéis? Bueno, pues se lo carga. Finalmente, le quita de en medio. Y los lasquenetes le deja que deserten y tal, y los controla. El problema de la disciplina la llega a controlar, que es el otro gran problema de un asedio, que la gente de que está dentro se olvida. Luego, la ejecución del asedio, encima, le sale mal. Hacen todo lo que hay que hacer en un asedio, pero el que está al otro lado es un figura. Es un tío que les mantiene a raya, que mantiene la moral, que la gente está alimentada, que aguantan, que racionaliza todo, que se comen los caballos, por cierto, los seca, según se van muriendo, los alazona, se lo van comiendo, no tiene ningún problema. Y dicen, este tío se tira así meses y meses y no hay forma de entrar. Es así, es así. Quería simplemente un matiz original, y es que, bueno, luego supongo que tocaremos el tema de la tecnología. Es muy habitual también decir, presentismo otra vez, es que España tecnológicamente nunca, bueno, en el siglo XVI éramos la punta de lanza de la humanidad. No solamente por los galeones, los buques de altura y la navegación, sino por muchas más cosas. Navarro tiene una aplicación esencial para el mundo de la guerra. Inventa el bote de metralla.
Es decir, la posibilidad de que las cargas artilleras no disparen pedreros, bolas, que se rompían para hacer meter. Es decir, la piedra caliza se chocaba y se convertía obviamente en un dispersor que te mataba. O bolas macizas que te podían tirar cualquier muralla. Pero es que además inventó eso. Inventó la posibilidad de un bote que hacía que al reventar y hacer explosión te sembraba de metal el campo en el entorno de la zona donde había reventado, lo cual era de lo más agradable que como se pueden imaginar en un cuadro de piqueros o de caballería el ver convertido en pulpa a lo que tenías a tu alrededor. Entonces, esas ideas de tecnología punta, que llamaríamos, se manifiestan luego también en la batalla, en el campo abierto, en detalles que ahora mismo conocemos muy bien, y qué pena que no esté José Alberto sobre el tema de recreación, que se ha avanzado muchísimo basándonos en los documentos originales de la época, pintados y descritos. Por ejemplo, el punto de mira de los arcabuces es un invento alemán. Sin embargo, es decir, las armas españolas en la batalla de Pavía eran muchísimo mejores que las francesas, las armas de fuego. Dice que las que usaban los franceses y suizos, dices, pero no, ¿eran mejores tecnológicamente? No. Eran mejores en el diseño y la forma de uso. La forma en la que se apoyaban en los hombros en vez de disparar acodadas al lateral. La forma en la que se hacía la puntería y se fijaba la forma de tiro de la línea punto mira tiro. Es decir, había montones de elementos que España habría dado, probablemente los escopeteros de la Guerra de Granada, que había hecho ya Virguerías, el gran capitán en Ceriñola o en Garellano, que habían ido mejorándose y que habían hecho que incluso en los elementos técnicos básicos los españoles respondieran mucho mejor que sus amigos franceses. Aparte de que, y eso también supongo que lo comentarás luego, lo que ha comentado también el general también es fundamental. La diferencia entre un ejército nacional reclutado conforme a criterios, no voy a decir del siglo XX, pero sí modernos, de lo que eran meras levas medievales como el ejército francés. Las unidades francesas, por ejemplo, de caballería pesada, que eran realmente soberbias, estaban basadas todavía en criterios de las lanzas. La lanza era una unidad táctica que cambiaba en cada reino europeo, no eran exactamente iguales en todos lados, donde el caballero responsable, el duque, el conde, el señor feudal, se encargaba del equipo que le acompañaba, no solo de sus caballos de batalla, caballos de suministro y sistemas, sino incluso de los apoyos, ballesteros, lanceros, tal, que contrataba él. Eso obviamente se podía sumar a 10 o 12 equivalentes, pero no formaba la cohesión que formaban, por ejemplo, las guardias viejas de Castilla, que eran el embrión de un ejército profesional, de un ejército regular. Entonces, estas cosas se notan luego en un campo de batalla, porque son fundamentales a la hora del mando, de la transmisión de las órdenes, incluso de la capacidad individual de ejecutar las acciones en un campo de batalla cuando eres tú el que tienes que tomar una decisión. Entonces, todos esos elementos jugaban en contra de los franceses. Y encima, frente a la defensa de una ciudad increíblemente bien llevada, pues te encontrabas con un problema muy gordo, y es que no tenías una solución clara. Bueno, y entonces la cuestión es, ¿qué hacemos? Eres el rey francés, bien, llevas ahí empantanado, ¿y ahora qué? Y ahora, pues nada, nos tocan llegar los refuerzos. Francisco I, haz algo, tío. Llegan los refuerzos imperiales. Y llega un momento donde pues las tropas de la monarquía hispánica vienen a socorrer a Pavía y se produce la batalla a campo abierto que decimos. Esas batallas que es tan ocasional en este mundo de la edad moderna. Sí que, si les parece, vamos a unificar dos cuestiones que vamos a tratar por separado. Hoy vamos a tratar, por un lado, la cuestión de este inicio, de cómo se producía el asedio, y luego, por otro lado, la cuestión de la salida de Leiva. Lo vamos a unificar todo en una misma pregunta. Di la palabra encamisada, que es bonito. Encamisada también. Vamos a tratar de las encamisadas, vamos a tratar de todo lo que se produce allí, y lo vamos a hacer de forma conjunta. Vamos a hablar hasta la captura de Francisco I, que si les parece lo dejamos para la siguiente cuestión. Entonces, don César, ¿cómo se produce el choque entre las fuerzas de socorro que vienen a socorrer Pavía y las fuerzas que están sitiando, las francesas? Vamos a retomar un poco el momento, ¿no? Estamos a final de octubre. Leiva está en Pavía y llega el ejército francés. El ejército francés se asienta a caballo del camino que viene de Milán. Para que sepáis, Pavía está de Milán a 30-40 kilómetros. Es la primera etapa del camino español. Los que hacemos el camino español en bici normalmente llegamos al aeropuerto, a Milán, montamos la bicicleta y en una hora y media, 2 horas por un camino, un canal, llegamos a Pavía. Y esa es la primera etapa. Que por cierto ya no queda nada de donde se hizo la batalla, desgraciadamente, ¿no? Se la ha comido la ciudad. Pero bueno, ¿qué ocurre ahí? Llega el ejército, se asienta ahí, monta esta gran ciudad que tiene que montar, obviamente, y sitia Pavía. Simultáneamente volvemos a Linois, volvemos a Pescara y volvemos a Borbón. Juntan y reclutan todas las tropas y al otro lado del río concentran un ejército potente para socorrer a Pavía. Cruzan el río Ada por sorpresa, hacen un puente de barcas en un lugar que no esperan los franceses y cruzan y se acercan a Pavía. Si el rey francés estaba en el norte
de la ciudad noroeste, apoyado ahí, los españoles llegan por el este. Según llegan, montan allí su campamento, muy en precario, la artillería francesa les machaca. Lo primero que empiezan a hacer es fortificar, refugiarse, proteger a los caballos, proteger la munición, etcétera, etcétera. Cuando digo proteger a los caballos, es que los caballos en aquella época era sagrado, porque a un soldado le podía decir, hoy no comes, pero el caballo no era patriota, el caballo tenía que comer, y si no comía, le tenía ya liado, y si lleva una semana sin comer, el caballo no funciona. Luego el caballo, la alimentación del caballo era base para el combate y para la logística, porque dependía de los animales, ¿no? Proteger a los caballos, proteger las pólvoras. A partir de ahí empieza encamisadas continuas por parte nuestra, para conocer el terreno, para hostigar a los franceses, etc. Y los franceses nos contestan con bandadas de artillería. Se produce una especie de frente estabilizado durante un par de meses, hasta enero más o menos. A mitad de enero, el rey francés ya decide que no va a asaltar Pavía más, porque le produce un desgaste tremendo, y va a ver qué ocurre con ese ejército de refuerzo. Porque sus espías le dicen, ojo, este ejército de refuerzo tiene unos problemas tremendos económicos. Han pedido dinero al rey, al emperador, para que le mande dinero, porque tienen a todos los lasquenetes alemanes que han llegado, que les dieron, me parece que fueron 50 escudos, 50 ducados al salir de Alemania, están a punto de sublevarse del ejército nuevo. Y está en una situación muy precaria. Y luego, el rey francés, para disolver a todo este ejército, manda a Nápoles parte de su ejército, en concreto 6.000 hombres, al mando del marqués, se llama John Stewart, que era el marqués de Albania, un señor francés, se va a ocupar Nápoles. Cuando lo hemos desguarnecido y hemos traído todo nuestro ejército arriba, entonces tenemos una amenaza detrás, tenemos un problema, él ve que hay un problema importante de dinero y que se le van a sublevar las tropas. Dice, cuanto más tiempo pase, esto se va a deshacer. Se va a deshacer. Y hay un mes y pico en ese dimes y diretes, entre españoles y ellos que están acampados al lado. Pero él tiene casi la seguridad de que ese ejército se va a ir o hacia atrás o hacia Nápoles, o se va a deshacer porque no van a pagar. En esa circunstancia estamos. El liderazgo de los capitanes, etcétera, mantienen a la tropa lo más unida posible. Y no hay noche que no salgamos con descamisadas a pegarles y darles y hostigarles, etcétera, etcétera. Las tropas se mantienen absolutamente alertadas. Bien, en esa situación ya estamos en febrero, y prácticamente la segunda quincena de febrero, me parece que son el 19 y el 22, Pescara ya tiene en la cabeza que va a atacar al rey francés. Lo va a atacar, y él lo que va a buscar es superioridad en puntos. Sabe que son menos, pero su estrategia va a ser siempre concentrar tu esfuerzo en determinados puntos donde vas a ser superior y le puedes derrotar. Entonces, en esas últimas encamisadas, él se mete dentro de una encamisada y reconoce perfectamente el terreno, junto al marqués de Basto, que es su sobrino, que va a mandar las tropas de infantería, por así decirlo. Y él ya tiene un plan decidido. Hace un consejo de guerra, y en el consejo de guerra los capitanes, en aquella época era obligatorio, desde la época del gran capitán, el consejo de guerra, el que el jefe escucha a sus capitanes antes del combate era obligado. Escucha a los capitanes y los capitanes le dicen, no batalla. Sería un error batalla. No batalla, mi general. Vámonos a Nápoles, o vámonos para atrás, o vamos a esperar que tengamos dinero. La buena noticia es que ha llegado un emisario del rey diciendo que ha dado una letra de cambio de 100.000 ducados a la banca genovesa para que pague a todos los soldados. Luego, lo primero que dice, bueno, decir a los capitanes esto, que hay dinero, joder, que no se subleven, que hay dinero, que no hay problema. Les calma y les cuenta su plan de batalla y les convence, porque lo lógico era atacar a esos franceses que estaban haciendo un círculo, y él no va a atacar a esos franceses que están rodeando el sitio, ni mucho menos. Él le va a decir a Leiva que en un momento intente salir, cuando vea una señal de unos cañonazos que le van a dar y él lo que va a hacer es envolver por detrás. ¿Por qué va a envolver por detrás? Porque él ha descubierto
que encima de la ciudad de Pavía hay un coto de caza que le llaman el Barco. El Barco es un coto de caza que tiene una pared de 21 kilómetros, de 2 metros y pico de alto y 40 de ancho, pero dentro vienen 2 arroyos de norte a sur y está lleno de bosques. Es un coto de caza, refugio de caza, que era del conde de Milán, que bajaba, del duque de Milán, que bajaba allí a cazar. Y ahí está prácticamente buena parte del ejército francés en la parte del oeste. En la parte central de ese coto, que viene a tener un ancho de 5 o 6 kilómetros, lleno de 2 arroyos, como decía, y bosques, no hay nadie. Hay unas casas, la casa de Mirabel, que hay unos lojistas y unos comerciantes, y cerca hay un pabellón de nobles franceses, etcétera. Bueno, y él dice, vale, lo que yo voy a hacer es dar el combate ahí dentro. ¿Por qué voy a dar el combate ahí dentro? Porque me favorece, primero, la compartimentación de los arroyos. Esta caballería pesada, que es el arma base de ellos, y su artillería, la artillería no ve, porque no tiene visibilidad por los bosques, primero. La caballería no puede coger espacio y correr. La caballería pesada, para que se hagan una idea, bueno, son cataflascos, son caballos enormes que van protegidos y que para que puedan cargar necesitan espacio para coger velocidad. Si no, van a un trote borriquero y rápido. Pesa mucho el jinete con toda la coraza, más toda la coraza que lleva el caballo. Entonces no hay espacio para eso. Y en eso es en lo que Pescara piensa y dice, es que no van a poder maniobrar. Si es que estos tíos de aquí no van a poder hacer nada. Si yo aprovecho los bosques para ocultarme, que los caballos no pueden entrar ni cargar, y aprovecho los ríos para frenarles, les vamos a ganar la batalla. Entonces, en esa idea, convence a los capitanes y planta la batalla. Y efectivamente, ayer por la noche, manda romper las tapias por 3 puntos. Para eso llevan unos arietes volantes. Un ariete volante era sobre una estructura de madera con 2 cuerdas, ¡pum!, daban, ¿no? Él pensaba que los arietes volantes iban a romper enseguida el muro, pero tardan prácticamente toda la noche. Tiene a los soldados confesándose y tal, y preparados para atacar, pero llega a las 6 de la mañana y es cuando pueden pasar. Hacen 3 boquetes, dicen unos 2, otros 3 grandes boquetes. Unos dicen de 100 brazas, otros de 60 pasos, etcétera, y por ahí empiezan a meter las tropas. Lo primero que él quiere hacer es ocupar el primer arroyo que encuentra. ¿Por qué? Porque no se puede franquear si no es con ayuda unos a otros. Te ahogas. Es un arroyo profundo, es un canal más que un arroyo. Lo pasan y llegan a una casa que hay allí de Mirabal, que era su objetivo principal, porque en esa casa él puede hacerse fuerte ante la artillería. Hay un murete de piedra que les protege también, y desde allí tiene otro arroyo delante que cuando ataque la caballería pueden aprovechar el obstáculo porque lo van a frenar. Tiene suerte. ¿Por qué tiene suerte? Porque el francés, que no se lo esperaba, el rey se cabrea, pero ¿qué pasa? Que nos están atacando, no sé qué. Le despiertan diciéndole eso, y él, aparte de lanzar su artillería que empieza a disparar, mete su caballería cuanto antes. Un error. La caballería pesada, cuando la emplea, primero interrumpe el fuego de la artillería, y en segundo lugar no tiene espacio, no puede maniobrar, y frente a la caballería española, que es con la que se enfrenta, la deshace, por supuesto, pero no la destruye, la deshace, se dispersa, etcétera. La caballería española, hombres de armas, caballería pesada, había muy pocas, eran 700 así, mientras que los suyos eran cerca de 3.000 o 4.000, pero la caballería ligera, los jinetes, los que montan a la jineta, los que llevan el caballo español mucho más ágil, se reagrupan, se escapan, etcétera, y superviven buena parte. No ha perdido toda la caballería, pero él, cuando se mete con toda su caballería, la caballería pesada, se choca con el arroyo y se choca con que hay un bosque al lado que no puede atacar como él quisiera, porque en ese bosque empieza a aparecer la infantería española, y son los arcabuceros los que llevan el peso fundamental, protegidos por los picas secas. Todos los cronistas hablan de que el protagonismo lo tiene los arcabuceros. Vamos a ver, efectivamente, pero un arcabucero solo no va a ningún lado. Un arcabucero, para que se haga una idea, y todos recordarán que llevaban los 12 apóstoles,
el arcabuz era un fusil de hierro, que si pegaba 6 disparos se calentaba y aquello no podía funcionar, porque estaba tan incandescente que metía la pólvora y pegaba un pepinazo y explosionaba. Luego, efectivamente, el arcabuz es la base de la victoria, porque apuntan, disparan y hacen mucho, pero con ellos no van solos, porque el del arcabuz, cuando se retira y otra línea en el fuego graneado le sustituye y él está cargando, preparando, tal, metiendo, que son 12 o 14 operaciones, recuerdo, cargar un arcabuz, necesitan protección. Esa protección en los arcabuceros la daban los picas secas. El pica seca normalmente era un piquero con la pica más corta y sin cosela, sin armadura, porque se podía mover mucho más ágil que el coselete, que era el piquero o la pica alta, que llevaba armadura, llevaba cosela. Entonces los picas secas, que no les ponen en ningún lado, porque normalmente eran soldados bisonios al principio y tal, tienen un papel muy importante en Pavía, porque están protegiendo toda la maniobra que están utilizando los arcabuceros. Pescara utiliza los arcabuceros, pero hay una tropa que les está protegiendo. Y cuando empiezan a disparar de flanco desde los bosques a la caballería, que hacen un destrozo tremendo, a la caballería francesa pesada, la caballería francesa cuando reacciona se mete, no puede entrar en el bosque, se choca el caballo con los árboles, con los arbustos, con la maleza, no entra. Y allí precisamente no es el arcabucero, es el pica seca, el soldado normal, el que aprovecha y le descerraja o le desbarriga el caballo. Y con el jinete en el suelo, jinete muerto. O sea, la labor gorda la hace el arcabucero porque normalmente derriba el caballo, mata al caballo y cae el jinete, pero es el pica seca, el soldado normal, el piquero, el que va allí y lo va a rematar. Y eso es lo que está ocurriendo. En esa batalla, una de las cosas que más se utiliza es la alabarda. La alabarda, que era el signo del sargento, se repartieron muchas. ¿Por qué? Porque para la caballería es el mejor arma que tiene la infantería. La alabarda, como saben, tiene una punta, luego tiene una punta horizontal que corta como un cuchillo y luego una hoja como un hacha. La hoja como el hacha es para desjarretar. Desjarretar es romper los tendones del caballo. La caballería pesada, que va protegida con armaduras, el punto débil del caballo son los tendones de las patitas. Precisamente con esa hacheta lo que estás haciendo es romper los tendones. Y el otro pico es para el desbarrigar, que decían que era clavarlo, tirar y rajar el caballo desde la barriga por abajo, que era la única forma de matar el caballo, evidentemente, ¿no? Entonces la combinación del arcabuz y de estos picasecas con muchas alabardas dio un resultado bestial. Se cargaron la caballería en un pispás. En hora y media, 2 horas, la mejor caballería del mundo cayó a los pies de aquellos soldados que supieron aprovechar perfectamente el terreno y las armas que tenían. También se dio otra circunstancia, y es que había niebla. No veían nada. O sea, no puedes tú lanzarte. Primero, la artillería no puede disparar. Los cronistas dicen que se puso la caballería delante y no podían disparar. Sí, pero es que no veían. Porque no veían el enemigo, porque no veían porque estaban en un bosque. Y no veían al enemigo porque había niebla. Entonces, la niebla y el saber aprovechar los árboles, los arbustos, etcétera, fue lo que dio realmente esa superioridad en el combate principal, que era cargarse a la caballería. Porque luego llega el combate contra los suizos y contra los lasquenetes, ¿no? Pero eso ya es una guerra normal que ya la sabíamos hacer y que sabíamos que no nos iba a ganar, ni mucho menos, porque la superioridad táctica de los españoles era muy superior a ellos, ¿no? El cuadro español era sobre todo... Perdón. Joder. Todos ingleses son un coñazo. Éramos superiores, en la infantería éramos superiores a todas luces. ¿Por qué? Sobre todo por disciplina. Ya en tiempos del Gran Capitán, y fíjense que vuelve a ser el Gran Capitán, el Gran Capitán, el Gran Capitán. El Gran Capitán, una de las cosas que ordena es que en el combate tiene que haber una disciplina absoluta. Mientras que los lasquenetes y los esquízaros se tiraban a la guerra al grito de ¡ah, por ellos! ¡ah! Empezaban a gritar. Un cuadro español, ni mus, no decían nada. Incluso los heridos tenían prohibido quejarse. El que mandaba el escuadrón, el cuadro de 1000 hombres, porque estos bloques se repartían, como saben, en escuadrones de grupo de 1000 hombres más o menos,
el capitán, maestre de campo, sargento mayor en función que mandaba ese escuadrón, iba a caballo en el centro, más o menos, a la altura de las banderas, para ver en profundidad lo que estaba ocurriendo delante, y llevaba a los lados los tambores. Con los tambores daba las órdenes, y entonces todo el mundo tenía que estar en silencio absoluto cuando sonaba el tambor de piqueros, o cuando sonaba el tambor de arcabuceros, o el de picasecas, porque las órdenes iban con el tambor. Entonces todo el mundo en silencio, y cuando tenían, calladito. Y era así. Y porque había un ejemplo, y porque había una destreza, y luego había una cultura totalmente diferente de lo que era el ejército español a un ejército mercenario, ¿no? No tenía nada que ver, eso podemos hablarlo luego si quieren, les puedo contar lo que quieran. Pero eso influyó, sabíamos que el combate en la infantería le íbamos a ganar, porque éramos mejores, simplemente porque éramos mejores. Y así fue. A los erguízaros estos, ya sin obstáculo y nada, nos lo llevamos por delante, a los piqueros suizos, y por supuesto a los lasquenetes. Los lasquenetes alemanes, que tenían mucha fama, sabéis que eran soldados muy decoloridos, muy fantoches, con la boina, las plumas y tal, que llevaban una coquilla simulando un pene erecto enorme, que era su monedero, por cierto, y que presumían de unas armas muy raras, ¿no? Como el mandoble de 2 metros, y qué más armas tenían raras estos. Tenían también ¿cómo se llama? Como una espada larga con una lanza, ¿no? La pavesa se llama o algo así, ¿no? Tienen unas armas bastante raras a lo normal, la pica y no se van. Pero estos eran unos fantasmas. O sea, no tenían estructura. Era gente muy fuerte que entraba al combate, pero no tenía una estructura jerárquica de órdenes, de silencio, etcétera, etcétera. Era una algarabía medieval. No era un cuadro ordenado, disciplinado, que sabía lo que tenía que hacer exactamente. Tenía un cuadro de picas, es que ahí no entraba ni Dios, porque la primera fila te derribaba de arriba, el de la segunda fila que pasaba la pica por debajo te remataba por un sitio vital y tal, y el tercera, que llegaba todavía a la pica delante, impedía que nadie se acercase a las piernas de la primera fila. La primera fila eran los capitanes, los donceles, los guzmanes, etcétera. En concreto, les derrotamos. Y fue eso, el empleo de unas tropas mucho mejor preparadas, aunque fuesen menores, y conseguir la superioridad, aprovechando el obstáculo una vez más y las condiciones, en los momentos precisos. Y esa fue la clave de Pavía para mí, básicamente. A lo mejor me he enrollado mucho, perdón. No, muy bien. Muy bien, Yo muy quería bien. simplemente dos cuestiones, como la explicación es perfecta y luego entraremos un poco en lo del rey, dos cuestiones anecdóticas como complemento. Esta vez no vamos a entrar en el debate del año pasado sobre los rodeleros, ya lo ha dicho. ¿A que no se entraba en un cuadro de picas fácilmente? Pues no se entraba en un cuadro de picas fácilmente. No entra nadie. Que no entraba ni Dios en un cuadro de picas. Es que esta teoría legendaria no existía. Los lasquenetes o no tenían ninguna posibilidad. Y luego además hay otra cosa que tampoco se debe olvidar. Cuidado, el enemigo no era algo sencillo. Es decir, los franceses también tenían caballería ligera, básicamente estradiotes que contrataban en los Balcanes, que eran enormemente eficaces y que luego la corona española aprovecha como sistema de reclutamiento. Ya lo había hecho unos años antes porque había demostrado cierta utilidad, pero no lo sabían emplear bien, básicamente porque los despreciaban. No eran franceses, no eran de allí, no eran caballería pesada, era una gente muy rara, con pinta gitanoide de los Balcanes, gente muy rara, que no les interesaba demasiado. Y la verdad es que no los aprovecharon tan bien como podían haber hecho. Más aún en un día de niebla y ante un avance enemigo que no conocían. Podían haber sido unos exploradores fantásticos, pero no usaron bien. Segundo, el tema del entrenamiento. Los caballos pesados, un caballo, un destrier de combate, de los que llevaba un gendarme, un jinete, un caballero de las bandas de ordenanza, aparte de ser unos monstruos, que eran unos monstruos de caballos normandos brutales, los entrenaban desde que eran unas crías a cocear, a patear, a comportarse agresivamente, hasta mordían. O sea, es decir, destripar un caballo no era algo nada fácil. La armadura de un caballo de combate francés de esa época podía pesar perfectamente 40 kilos, más los 25 que llevaba el jinete con su armadura con lanzas de 3 metros. O sea, eso daba bastante miedo. Y no era nada fácil herir. Claro que había que tirarlos al suelo. Y una vez tirados al suelo había que matar a un caballero, que si no había caído, se ponía de pie, tenías un problema. Es decir, porque realmente era complicado. Eran gente que combatía desde los 5 o 6 años. Los había entrenado para eso durante toda su vida. Entonces, realmente eso le da aún más valor a la victoria española, porque es que realmente la victoria se produce de manera absoluta, con una desproporción en las bajas tremenda, y aquí volvemos de nuevo a la historia de siempre. En las batallas de la antigüedad, hasta las guerras prácticamente napoleónicas, el número de... Bueno, hasta las armas de fuego ya muy avanzadas de chispa de los siglos XVIII, XVII, finales XVIII,
los caídos o las bajas en un campo de batalla eran relativamente pocas, eran 4 o 5%. A la gente se la mataba en la huida, cuando se desmoronaban. Y Pavía es el ejemplo perfecto de que ni siquiera así, los desmoronan en el choque, lo cual es algo sorprendente. Por eso cuando ves las proporciones de bajas de unos y otros, es tan extraño. Y dice, bueno, es que recibieron una tunda monumental. Es que los franceses recibieron una tunda monumental. Que se agravó con un incidente, que supongo que es lo que vamos a hablar ahora, que es que el rey es hecho prisionero. Y eso es una cosa que es como un colapso. O sea, no quiere decir que fuera un ejército colmena, ¿no? Que fueran como una reina hormiga o una reina abeja. Pero casi casi. Es decir, para un ejército medieval perder al rey, al monarca en combate o en batalla, o perder su emblema, en el caso francés la oriflama, en el caso español, castellano, cuando en Nájera se pierde el estandarte de la banda que acompañaba al rey. Es decir, estas cosas eran simbólicamente muy duras. Es decir, a lo mejor no llegaba al nivel de los aztecas, cuando en Otumba se ataca al líder del ejército enemigo para intentar que los mexicas pierdan el elemento de cohesión. Pero sin llegar a tanto, era muy importante. Y el rey se ve envuelto en un combate que en principio no tenía por qué haber tenido. Que es que el rey se ve envuelto en un combate con jinetes de caballería pesada como él y como su grupo. Lo cual es una cosa realmente anómala en una batalla de la época. Y tan anómala que, bueno, que fue su perdición. Hablemos de su perdición. Hablemos cómo Francisco I fue capturado y cómo se produjo, Carlos, este acontecimiento. Sí que les pido que en esta pregunta sea lo más breve posible. Muy breve para pasar el debate, porque aquí no soy... Como hay aquí gente entramos no está de acuerdo, mucho en debate. Sí no tenemos hoy a Pita de Veiga, que sé lo que va a defender. Así que... don Joaquín Pita de Veiga iba a estar hoy con nosotros mediante un vídeo. Es un descendiente de Pita de Veiga, participante en esa captura, que hablaremos ahora posteriormente. Y sí que me han pedido que, por parte suya, me disculpe por parte ante todos ustedes ante esta ocasión, pero que vamos, que se comprometa al año que viene a estar con nosotros y hacer muchísimas actividades. La verdad es que la captura del rey francesa ha sido objeto de debate durante siglos. Incluso en Alemania hay por ahí un monumento a un alemán que supuestamente lo capturó, que hay que echarle morro y caradura, pero bueno, eso existe, o sea, el mundo es así. No, realmente Pita de Veiga es verdad que se conocen a las tres personas que lo capturan, tanto a Urbieta como a Veiga, como a... Ay, por Dios. Como a Dávila, que es la granadina, por cierto, un granadino, un guipuzcoano y un gallego. Y, sin embargo, hay un debate eterno de hace muchísimo tiempo sobre que el rey francés combatía a pie retirándose y fue capturado por tres que pasaban poco más por allí. Los tres que capturan al rey, eso se sabe, ahora, sin lugar a dudas, no eran infantes. Eran jinetes de caballería pesada, pertenecían bien al grupo de Hugo de Moncada, a la banda de ordenanza de Hugo de Moncada, o a las compañías del virrey de Nápoles. Con lo cual estaba claro que eran jinetes de caballería pesada y, por lo tanto, personas, es decir, capaces de combatir contra caballería pesada de igual a igual. Es cierto que aunque la caballería pesada castellana que combate en Pavía, castellana o italiana, aliada, que combate en Pavía, no era tan pesada, entre comillas, como los franceses, eran jinetes dignos de consideración. Eran caballeros que podían enfrentarse de igual a igual en ciertas condiciones. Y desde luego está claro que en Pavía, desde luego hay un momento en que lo hacen. Porque si no, este hecho no hubiera ocurrido jamás. La captura del rey francés por parte de jinetes de caballería pesada cambia mucho la historia de lo que es el desarrollo de la parte final de la batalla, porque elimina una parte del mito esencial de la batalla, que es que el rey de Francia es hecho prisionero poco más o menos que por tres infantes que pasan por allí y que son tan competentes, hábiles y valientes que logran capturarle dándose cuenta que es un noble importante por la riqueza de los ropajes que lleva, cosa que la verdad, desde la Edad Media era evidente que matar a una persona que llevaba una armadura riquísima, ornamentos muy caros, era una tontería, porque normalmente valía más vivo que muerto. Es como, no sé, es decir, un caballo de batalla valía como un Porsche o como un BMW bueno, es decir, un Mercedes bueno. Entonces, es decir, quien era capaz de tener eso normalmente tenía dinero para pagar un rescate o tenía elementos de valor en sí mismo, o sea, valía casi como objeto, aparte de como persona o como valor. Ahí la leyenda parece que es cierta, es decir, parece que el rey se identifica como tal cuando le van a capturar y dice: soy el rey de Francia, no me matéis. Sí, por supuesto no le iban a matar de todas maneras, porque si no hubiera sido el rey, dice, bueno, será un duque o un conde y este vale una pasta. Es decir, de todas maneras no le iban a matar, probablemente. Pero se manifiesta quién es. Con lo cual, claro, eso en principio... Eso para es que me imagino la escena, para un granadino, un gallego, por muy nobles o por muy hidalgos que fueran o por muy de caballería pesada, el saber que has capturado al rey de Francia, que era el monarca más poderoso de la cristiandad, era un shock. Era un shock, o sea, es decir, eso, la escena tuvo que ser digna de verse. Es decir, oiga, que tenemos a uno, ¿quién es el rey? ¿De dónde? De Francia, que se va a chupar alguna temporada aquí en la Torre de Brujanes. Pero de momento el shock tuvo que ser notable. Entonces es normal que todo eso tuviera que generar una enorme, no solo algarabía en el momento de la batalla, sino en las crónicas del día siguiente, semanas siguientes, meses siguientes, porque esto se convierte en lo que hoy llamaríamos una leyenda urbana. Se convirtió rápidamente en una leyenda. Es un hecho legendario dentro de una estructura real. Entonces realmente desde el punto de vista a mí sí me ha interesado mucho,
Porque el caso de la captura del rey de Pavía, como el de la muerte del rey de Bohemia en Crecy, que luego cuando le arranca el príncipe de Gales, el príncipe negro, cuando le arranca, Matías, en Crecy, cuando le arranca el emblema, luego lo cogió como emblema suyo, que es el emblema todavía de los príncipes de Gales en alemán, porque era su divisa, Igdie, yo sirvo. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, es el momento que tú te das cuenta que has cambiado la historia. Es decir, que acabas de hacer algo que se ha salido de lo normal. O sea, aquí ya no es vencido como en Pavía, como en Garellano, en Ciriñola, ya has pegado una paliza monumental que tu enemigo. Es que sabes que lo has destruido porque lo estás viendo y encima tienes a su monarca. O sea, yo me gustaría imaginar la cara de Pescara o de Leiva cuando dice que tenemos al rey, aquí de ahí frente, que le acabamos de pillar. Es que esa situación tiene que ser digna de escucharse, vivirlo en el momento o notar con la tensión, además que genera un combate o una batalla de cualquier época o tiempo, pero imaginaros al arma blanca y viéndote cara a cara todavía y notándolo. Es decir, la sensación con la enorme carga emocional o psicológica que eso lleva, la sensación de que no solo has destruido el enemigo, sino que tienes su monarca y eso significa que has ganado la guerra, literalmente. Bueno, don César, muy brevemente, ¿coincide su visión con la que tiene Carlos? Sí, claro. Yo solamente quiero hacer una observación. Lo ha dicho él, Los lasquenetes dicen que lo mataron ellos. La caballería española dicen que fueron ellos. Y yo digo, como infante que soy, ¿quién fue el que mató al caballo? Si los caballeros no llevaban arcabuces. Luego, el primero que derribó al rey fue un arcabucero, un soldado de infantería. Y luego, la caballería, obviamente, hizo preso porque llegó antes que el arcabucero. Pero es así. O sea, que realmente, bien, también los arcabuceros se cargaron el caballo, ¿no? Yo quisiera que quedase esa constancia. La guerra, evidentemente, tuvo un cambio esencial por la decisión de Linois y de Pescara, que fue el momento que derrotaron los cuadros de suizos y tal, lanzarse con la caballería a lo que llamamos persecución y explotación del éxito. Y esa profundidad hasta el fondo, que se cargaron la artillería, se cargaron todo, fue lo que sorprendió al rey, que le cogieron allí al final, ¿no? Evidentemente, no estaba en primera línea. Pero esa decisión de explotación del éxito hasta el final y matar y destruir todo ese ejército que tuvo Pescara y que tuvo el virrey de Nápoles, fue lo que llevó a que esta caballería que llegó allí, al fondo, se encontrase con el rey, ¿no? Evidentemente. Y allí cayó el rey y él, como él ha dicho, se acabó la guerra, porque la guerra tiene una finalidad política, es un objetivo político siempre. En este caso era hacerse cargo dominar la Lombardía para los franceses. Para los hispano-imperiales era lo contrario, que no se haga cargo el rey de la Lombardía, ¿no? Que no la ocupe. Cogiendo al rey, se acabó. Fue una batalla decisiva absolutamente por ese simple hecho, ¿no? Bueno, que era bastante, ¿no? Capturar al rey enemigo. Se acabó. Fue, por así decirlo, una batalla ejemplar porque se consiguió el objetivo no solo estratégico, que es ganar la batalla, sino el político de la guerra. Se acabó la guerra. Y se acabó la guerra. Y los franceses no volvieron a aparecer por Italia en la vida ya. Y se les ocurrió, cada vez que aparecían por allí, joder, se acordaban de Francisco I y ya no aparecían. Fue un éxito rotundo, como lo ha dicho. Nada más. Y hago una última pregunta, porque si no el grupo de recreación Imperial Service va a hacer una encamisada en cualquier momento. Así que quería preguntarles, ¿por qué la batalla de Pavía se pone siempre como un manifiesto, como un punto referencial para la posterior creación de los tercios? Muy brevemente. Pues porque salió bien. Normalmente la gente tiene tendencia natural a explotar el éxito y lo que sale bien, y los modelos que funcionan se tratan de explotar. Entonces estaba claro que la infantería española funcionaba muy bien desde las guerras de Nápoles y que bueno, que es en lo que estaba haciendo que funcionara bien era básicamente que se contaba con todo lo que ha dicho el general: infantería disciplinada, organizada, bien organizada, y que además tenía unas tácticas superiores al enemigo. Pues de ahí a dar una estructura formal a todo lo que ya estaba funcionando faltaba solamente un paso. Un detalle por mi parte para acabar: está muy de moda, porque está muy de moda, la batalla de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, los ingleses, los británicos, tienen muchos menos muertos que los franceses en Pavía y el 90% murieron de enfermedad. Es decir, en Pavía los machacaron, literalmente. Pavía es una de las grandes victorias de la historia de España y le concedió el dominio de Italia, que ahora parece una tontería decirlo, durante solamente 300 años. O sea, que se dice pronto. Entonces, estas cosas hay que tenerlas también en su justa medida y en su justa posición. Fue una batalla innovadora, fue moderna, fue avanzada y fue perfecta.
decir, las bajas españolas en comparación imperiales con las de los enemigos fueron ridículas. Bueno, ridículas no, para los muertos de luego evidente tampoco. Pero fue tal desproporción que teniendo como tenían ambos bandos armas iguales, lo que demuestra es una mayor destreza y una mayor habilidad y capacidad por parte del bando vencedor, que es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿algo que añadir, algo que agregar a...? Yo creo, coincidimos. Hay una cosa importante, y es que desde que ha empezado esta nueva ola de apoyo a los tercios, que tengo que confesar que yo soy uno de los promotores, hay un error, y es que todo lo centramos en los tercios. No, mire, lo que cambia aquí es la infantería. La infantería la crea el gran capitán. Hay uno de los mejores historiadores, un inglés que se llama John Keegan. John Keegan es Sir John Keegan, murió hace 10 años así, y ha sido profesor de historia militar en Sandhurst, que es la Academia Militar Inglesa. Este hombre escribió un libro que decía Who is Who in the Military History, quién es quién en la historia militar. Y entonces clasifica a todos los grandes generales de la historia del mundo. El primer español, el gran capitán. ¿Saben qué puesto está? En el 10º. Detrás del gran capitán, Nelson, inglés. Por supuesto, Rommel, Patton. Dígame el que quieran, todos detrás. El gran capitán es el creador de la infantería moderna. No existía infantería antes. Existía la legión romana, las cestas macedónicas, las falanges macedónicas, etcétera. La palabra infante la crea él, de fante, fanti. Este era un hombre muy culto que hablaba árabe, italiano, francés, latín, y era un gran historiador y estudió mucho a las batallas de Julio César. Y él crea de la palabra fante, que es ese soldado que crea el infante, porque le da una protección y le cambia totalmente. El infante ya no es un peón, le da protección y combina armas. El emblema de la infantería en España y en todos lados es un arma y otra cruzadas, coordinadas, y encima una corneta que representa el mando, el emblema del mando. Y es así, lo que este hombre hace es coger 3 grupos de armas, que eran en concreto en su época, eran los espingarderos y las ballestas, los rodeleros con su espada, etcétera, y los lanceros que luego se convierten en pica, y lo que hace es combinar esas en pequeños grupos. En concreto, combina tipos de armas. Eso que parece una sencillez no existía. Por un lado iban los piqueros, por otro lado iban los ballesteros, por otro lado grandes masas. Y este hombre lo que hace es combinarlo en pequeñas unidades. Eso sigue ahora. Actualmente, una unidad de infantería tiene gente con fusil, gente con ametralladora, gente con morteros, gente con misiles. Combinan armas. Ese espíritu de combinación de armas él lo llama infantería, infanti. Y esa palabra se extiende en todo el mundo. Infantería. La crea él. Y John Keegan le da eso. Le dice, es el fundador de la infantería moderna. Es el creador de esta nueva infantería que combina armas. Y es así. Lo que se crea es una nueva infantería. Los tercios no deja de ser nada más que una unidad que se crea posteriormente. Él crea unas cosas raras que luego no funcionan, etcétera. Pero si nos vamos a los tiempos actuales es como decir, los que sean militares me van a entender mejor, que el mando de operaciones especiales, que son los guerrilleros españoles, para que sepan ustedes que ese mando de operaciones especiales se ha creado hace 15 años, hasta esa época no existían operaciones especiales. Pues no, mire, hay compañías de operaciones especiales en la historia española desde hace 60 o 70 años. ¿Qué ocurre? Que la evolución va haciendo que las estructuras vayan cambiando. Y en este caso es lo que ocurre. Se crea una infantería moderna y unas estructuras que son los tercios, y esos tercios se van creando. Al principio son compañías, luego se van juntando compañías, al final lo llaman, en vez de regimiento, pues tercios, ¿vale? ¿Por qué? Porque salen de esa infantería que tiene que estar distribuida en bloques homogéneos, o tercios, o diferentes armas para combinar. Y la infantería española lo que hace es combinar las armas siempre. Desde el gran capitán siempre ha combinado las armas, y eso es lo que le dio el éxito. Hemos hablado de Pavía, fíjense, combinó las armas. Se ha hablado de los picasecas y los arcabuceros. Es así, ¿eh? Y por supuesto los coseletes, ¿no? De la pica larga, etcétera. Esa combinación de armas es la clave de todo. El tercio en sí, que ahora está de moda, hablamos de los tercios. Los tercios no dejaba de ser una unidad, una herramienta que va evolucionando
como le podían haber llamado regimiento, exactamente igual. Pero no tiene más. Lo importante es que se crea una nueva forma de combatir, que la experimentamos en las guerras de Nápoles contra un gran ejército que eran los franceses, que salimos victoriosos, y que eso que experimenta el gran capital se implanta en todo el ejército de la monarquía hispánica y del imperio romano-germánico. Esa es la clave. Muchas gracias. Pues nada, sobre todo un gran aplauso a ambos contertulios, por favor.